Hoy quiero hablar de un tema que es bien especial en el caminar de la fe. Y realmente todo lo que Dios hace tiene un propósito. A veces nosotros hacemos cosas o tomamos decisiones, pero todo lo que Dios hace tiene un fin. Dios no hace las cosas por casualidad, por capricho, porque se le ocurrió. Todo tiene una razón y todo tiene un propósito. Y eso es lo que nosotros aprendemos cuando nosotros conocemos más de Dios. A medida que nos acercamos a la presencia de Dios, nosotros empezamos a entender con más claridad cuál es el propósito detrás de las cosas que Dios hace. Porque nosotros ya no estamos pensando en cuestionar a Dios. Ay, Señor, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? Sino que simplemente confiamos en que Dios lo está haciendo para nuestro bien. Porque la palabra dice, para aquellos que Dios ama, todas las cosas les obran para bien. Entonces, el día de hoy, el mensaje del día de hoy se llama En vos confío. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, porque normalmente cuando nosotros hablamos de la voz, en el título de la prédica, tenemos voz, ¿cierto? Con Z, que significa la capacidad de nosotros para hablar, para emitir sonido por medio de nuestras cuerdas vocales. Y está la voz de referirse a una persona, ¿sí? Como hablan en otras regiones del país, como dicen en otros países, ¿sí? Voz, no sé qué, así. Y realmente en el título nosotros pusimos En vos confío con Z, ¿cierto? ¿Y qué es la voz? Yo estaba investigando acerca de la voz y dicen las fuentes de infinito conocimiento de Internet que la voz es un instrumento de viento, componente de la música que se crea mediante los pliegues vocales de una persona, ¿sí? La voz humana se puede utilizar de distintas maneras en la música, por ejemplo el canto, pero la voz va más allá del canto, ¿verdad? La voz es el instrumento que Dios nos dio para comunicarnos. Finalmente, una de las cosas que diferencia totalmente a un animal, ¿cierto?, de un ser humano, es nuestra capacidad para comunicarnos, el lenguaje, ¿sí? Porque si nosotros vemos distintas especies de animales, todas tienen unos distintos sonidos y se comunican, ¿no? Pero el ser humano es tan complejo que no solamente tiene formas de comunicarse con palabras, sino que además tiene muchísimas formas distintas de hacerlo, ¿sí? No es lo mismo, no es la misma forma de comunicarnos acá en Colombia que inclusive en un país, no sé, como Venezuela, que hablan español, pero hablan el español de una forma distinta, o por ejemplo en Asia, o en Europa, ¿sí? Cada comunidad creó un tipo de lenguaje distinto para comunicarse. ¿Y por qué la palabra de hoy se llama En vos confío? Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes sean lo más honesto posible, ¿sí? Yo quiero que alcen las manos las personas que sienten que es difícil confiar en otras personas. Yo soy el primero. O sea, es difícil, ¿no? ¿Y por qué nosotros creemos en eso? O sea, porque finalmente todo lo que nosotros tenemos como entendimiento, todas las conclusiones a las que llegamos, es por situaciones previas que pasaron con nosotros, ¿sí? ¿Por qué no confiamos en la gente? ¿O por qué no nos gusta confiar en la gente? ¿O por qué nos cuesta confiar en la gente? ¿Sí? Dice la palabra en Jeremías 17:5, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Su confianza en simples seres humanos. ¿Quiénes son los simples seres humanos? Pues nosotros, ¿cierto? La palabra aquí en Jeremías dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, ¿cierto? Si nosotros leemos hasta esa parte, nosotros entendemos, entonces confiar en la gente es malo. Entonces nosotros los que alzamos la mano decimos, estamos bien. Porque nos cuesta confiar en la gente, está bien, porque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Pero después dice, después de la coma dice, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Es importante cuando nosotros estudiamos la palabra leer completo, porque nosotros a veces nos pasa que leemos cosas y las sacamos de contexto, ¿sí? A veces
cogen un versículo cualquiera y dice esto y la gente dice, uy, no, pero ¿por qué eso es así? Eso no tiene sentido, ¿sí? Si nosotros leemos solo la primera parte del versículo, entonces damos por hecho que está mal confiar en otras personas. Pero la coma explica. Dice que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. O sea, lo que quiere decir este texto es, maldita la persona que por confiar en otras personas deja de confiar en Dios. O sea, acercan su corazón tanto a las personas que empiezan a alejarlo de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿por qué nos cuesta confiar en otras personas? ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros seamos desconfiados? Yo creo que no. Yo creo que Dios a nosotros nos llamó para confiar unos en otros. De hecho, si Dios no quisiera que nosotros confiáramos en otras personas, pues no nos hubiese dado la capacidad de confiar en otros. Es simple, ¿no? O sea, si a mí Dios me dio la capacidad de abrir mi corazón a otra persona, de relacionarme de forma íntima, profunda con una persona, es porque Dios nos dio la capacidad de conectar con otros. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué tantas cosas han pasado en nuestra vida que nos han hecho volvernos desconfiados hacia otras personas? ¿Por qué la palabra de hoy se llama en vos confío? Porque en vos confío, ¿cierto? Si lo vemos con ese, estamos hablando de una persona. O sea, estoy hablando de en ti confío. O sea, en un lenguaje más neutro. Sería en ti confío. Pero la palabra, el título de la prédica de hoy es en vos confío con Z. O sea, estoy confiando en una voz, en una palabra. ¿Y cuál es la voz en la que confiamos? Porque acá el principio es claro. Si nosotros confiamos en ciertas personas, dejamos de confiar en otras, ¿sí? Normalmente nosotros, como todo, nosotros tenemos nuestra confianza en unas personas, nos conectamos a unas personas, pero también empezamos a desconectarnos de otras. O sea, esto también es importante. Nosotros siempre vamos a confiar más en unas personas que en otras, ¿o no? No es lo mismo la confianza que una persona tiene en una pareja a la confianza que yo tengo con un hermano, o que tengo con mis papás, o que tengo con el pastor, o que tengo con el líder, o que tengo con mi amigo de la iglesia que me invitó a culto, ¿cierto? Hay distintos grados de confianza, pero yo quiero invitarlos hoy a que confiemos en una voz. ¿Y en qué voz quiero que confíen? Vamos a ir a Mateo 14. Mateo capítulo 14, perdón por la tos, pero no se me quita. Mateo capítulo 14, versículo 27. El Señor Jesús, en Juan capítulo 1 dice, voy a leerlo, pero voy a leerlo en la Reina Valera, que me gusta cómo lo explica. Juan capítulo 1 dice, en el principio, siga buscando Mateo 14, ¿no? Mientras yo leo esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras traducciones dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todo lo que, según la palabra, ¿no? Según la Biblia, todo lo creado existe por una palabra. En el Génesis dice, y Dios dijo que se hiciera la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo que se hicieran los astros, y se hicieron los astros. Todo fue creado con una palabra, con una palabra. Y cuando nosotros decidimos confiar en una persona, uy, hermano, Dios lo bendiga, gracias, está bien. Está la gente que necesitamos en la iglesia, hermano. Cuando nosotros decidimos confiar en una persona, normalmente confiamos en una palabra. Piénselo, cuando una persona decide casarse y está frente al altar y dice, sí acepto, ¿en qué está confiando la otra persona? En una palabra. Es un compromiso de palabra, ¿sí? En los tiempos en los que yo no había nacido, la palabra tenía mucho valor, ¿cierto? Era una cuestión de honor. Entonces la gente decía, yo confío en la palabra de esta persona, usted me da su palabra y es un trato. No tenían que firmar papeles, ni llevar a notaría, ni nada de esas cosas, sino que simplemente hacían un trato y la palabra de la persona valía, ¿sí? Pero poco a poco nosotros hemos visto cómo la palabra cada día pierde más valor. Ahorita lo que está haciendo el ser humano es cada día hacer formas distintas de contratos que sean cada vez más seguros, más inquebrantables y que sean más fáciles de exigir, ¿sí?
¿Y por qué cada día existe más y más seguridad? Porque cada día existe menos confianza entre los seres humanos. O sea, cada día hay menos confianza en la palabra del otro. Cuando yo tengo un amigo o una amiga y esa persona me promete algo, yo estoy confiando en la palabra de esa persona. O sea, sin palabras no hay forma de confiar en otro. No hay forma. O sea, yo puedo, o sea, obviamente hay gente que no puede hablar, ¿no? O sea, que no tiene la capacidad de hablar. Pero digamos lo común es que la persona se comunique y esa palabra sea en lo que yo confío. O sea, cuando yo hago una promesa a alguien, cuando yo me comprometo con alguien, es la palabra, el valor de mi palabra lo que hace que esa persona confíe en mí. ¿Sí? Si yo llego ahorita y volteo aquí a la calle y voy con cualquier desconocido y le prometo, no, le prometo que voy a ser su mejor amigo, pues al man no le va a importar, porque dice, pues, o sea, ¿qué valor tiene una palabra de un desconocido? Ninguna. Entre más conocemos a las personas, más confianza tenemos en la palabra que nos da. Por eso es que no es lo mismo que yo llegue con cualquiera y le hable y le diga, ay, yo le prometo esto, a que si yo me voy a casar con alguien o me casé con alguien y yo le prometo a mi esposa y le digo, te prometo esto, no es lo mismo, ¿cierto? Mateo 14, 27. Dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero Jesús les habló de inmediato. ¿Qué hizo Jesús? Les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Miren lo que pasó aquí. Los discípulos están en el mar y están en medio de una tormenta y todo es un caos. Ese es el contexto, ¿cierto? En un contexto normal, en esas situaciones, imagínense, o sea, ellos son pescadores, o sea, ellos no son personas novatas en la cuestión del mar. Ellos saben que el mar se mueve, ellos saben que hay tormentas, ellos saben que hay mareas, ellos saben que hay un movimiento en el agua y ellos conocen cómo se mueve. Pero acá dice la palabra que ellos estaban aterrorizados, ellos estaban asustados. Y si una persona de esas está asustada, es porque el problema es grave, ¿sí? Y en medio de esa angustia, el Señor Jesús les dice, no tengan miedo. Esa palabra que el Señor Jesús les dijo en ese momento a esas personas, es la misma palabra que el Señor nos dice cada vez que estamos en caos. Cuando nosotros estamos en una situación donde hay tanta información, donde hay tantas noticias, donde hay tantas cuestiones pesimistas, ¿qué nos dice el Señor? No tengan miedo, no tengan miedo. Hay una cuestión, y está demostrada científicamente, que a medida que la gente sabe más cosas, son más infelices. O sea, paradójicamente la gente entre menos sabe cosas, tiende a ser más feliz. ¿Por qué? Porque como ignora tantas situaciones, pues no sabe nada, entonces ellos están en su cuento y normal, ¿no? Como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Entre menos cosas nosotros sabemos, más somos propensos a estar tranquilos, a no estar estresados. Entonces, imagínense la sociedad de hoy, una sociedad que está abrumada de noticias, estamos saturados todo el tiempo, o sea, si usted se dedicara todo el tiempo a ver las malas noticias, usted no acaba. Todos los días salen malas noticias, todos los días hay una nueva guerra, hay un nuevo conflicto, hay un nuevo escándalo de corrupción, hay una nueva infidelidad, hay una cantidad de malas noticias, ¿sí? Y nosotros estamos programados para responder ante lo que nos muestra el ambiente, ¿sí? El cerebro no distingue si lo que estamos viendo es algo que está lejos o está cerca. El cerebro ve peligro y empieza a prepararse para el peligro. Y si nosotros vemos constantemente noticias negativas, pues ¿qué hace el cerebro? El cerebro responde ante el peligro, ante la amenaza. Eso es lo normal que haga el cerebro. Nuestra mente funciona de esa forma, ¿sí? Porque desde antes, cuando digamos no vivíamos en una civilización, sino que el ser humano vivía en cuevitas, en cabañitas, o sea, de forma más rudimentaria, pues ¿qué pasaba? Que pues ellos tenían que estar siempre atentos a lo que pasaba en el ambiente.
O sea, el ser humano está diseñado para estar atento a lo que pasa a su ambiente. ¿Saben qué es lo que pasa hoy en día? Que hoy en día el cerebro no entiende si la noticia es de China, si es de Vietnam o si es de Colombia. Una mala noticia es una mala noticia. Una noticia negativa es negativa y empezamos a llenarnos de información. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le preguntara a una persona cualquiera, vamos a hacer una encuesta, a ver, al día. Vamos a ser honestos, ¿no? La idea es ser honestos para hacer didáctico el ejercicio. Bueno, ¿cuántas personas, o sea, en su estimación, o sea, que ustedes crean, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí ven más de 50 videos al día? Yo creo que yo. Bueno, o sea, acá nadie ve internet. Yo antes no veía 40 videos al día. Yo antes veía de pronto hasta 10. Pero como el problema es que ahorita los videos son de medio minuto. O sea, uno está... Entonces ahorita es fácil ver 50, 60 videos. La gente no es consciente de eso. ¿Sí? A ver, 10 videos. Ay, esta gente es santa, ya no, oiga. Bueno, la gente cuando está ocupada y no tiene, sí, pues obviamente. 20, 30. El formato de hoy, o sea, antes uno veía un video y un video era media hora, un programa, una cosa así. Sí, o sea, antes eran pues las novelas, ¿no? Los programas, los realities duraban 1 hora. Después, cuando empezó el tema de las redes sociales, de YouTube y todo esto, se acortaron a 10 minutos. Sí, ahorita el estándar de YouTube para un video son 10 minutos para que sea monetizable, o sea, para que genere ganancias. Pero ¿qué pasó? Que se inventaron TikTok. Mentiras, antes se inventaron las historias en Snapchat. Snapchat es una red social. Y esos videos duran máximo medio minuto. Y después a un genio, porque el tipo es un genio, se inventó TikTok. Y TikTok es una brutalidad porque la gente puede durar 1 hora viendo videos de medio minuto, medio minuto, medio minuto. ¿Y cuál es la cuestión? Que la persona tiene que inventarse, o sea, para que sea exitoso el video, tiene que meter la mayor cantidad de información posible en ese medio minuto, ¿sí? O sea, ya sea un video chistoso, tiene que hacerlo reír de una. Si es un video de noticias, tienen que ser 5 noticias en medio minuto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada día la tendencia es a comprimir todo, ¿sí? Porque el ser humano está perdiendo la capacidad de concentrarse. O sea, a la gente le aburren las cosas largas. O sea, antes la gente se quedaba viendo media hora, 1 hora, una película, pero es que hoy en día ya uno se aburre, porque la gente ya está acostumbrada a cada minuto ver algo distinto. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿usted se acuerda de qué se trataban por lo menos la mitad de los videos que vio? Yo no. Yo la mayoría de videos que veo no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo, si me vi 100 videos, yo me acuerdo del video más chistoso, del video más entretenido, sí, como que el más resaltó, pero no me acuerdo de la mayoría. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque este cerebro que Dios hizo, es muy sabio, está diseñado para eliminar la basura. Cuando nosotros nos llenamos de información, el cerebro empieza a depurar, a botar, porque el cerebro sabe que eso no sirve. Porque usted, o sea, y ese es un buen ejercicio. Si usted no se acuerda de la mayoría de cosas que usted ve, es porque la mayoría de cosas que usted ve no le sirven. Porque el cerebro lo sabe, el cerebro sabe cuando algo es útil. Dice, esto sirve para el trabajo, o esto sirve para el estudio, o esto sirve para mi familia. Si no es importante, el cerebro dice, esto yo lo boto a la basura. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando todo el día estamos bombardeados de información, el cerebro constantemente está alerta, está estresado, tiene miedo. Porque hoy en día vivimos en una sociedad con mayores índices de depresión, de ansiedad en la juventud. O sea, ¿qué tienen en común la juventud de hoy y la depresión? La depresión se origina por el uso compulsivo de redes sociales. Y casualmente los que más consumen redes sociales pues somos los jóvenes.
No es casualidad que a medida que la gente más usa redes sociales se vuelve más depresiva. ¿Sabe por qué? Porque la gente se acostumbró constantemente a tener un impulso, a entretenerse con algo, a estar consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y eso genera depresiones crónicas, eso genera problemas de ansiedad crónicos, ¿sí? Y no les digo con esto que es que ya el celular es malo y que el internet es del diablo, no. Sino que si nosotros no le damos un uso correcto, pues obviamente eso nos va a empezar a consumir. Ahora, ¿por qué les di todo este preámbulo? Porque a medida que nosotros consumimos y consumimos y consumimos información, nos volvemos más depresivos, empezamos a sentir cada día más temor, ¿sí? Cuando yo estaba en la pandemia y yo pues me la pasaba acá en el internet y yo veía las noticias y yo veía que se moría gente y yo veía que había problemas en el mundo y crisis mundial y crisis financiera y un montón de cosas, a mí me da miedo salir a la calle. O sea, yo trabajaba en una oficina y me tocó trabajar en la casa. O sea, yo no tenía necesidad de salir a la calle, pero a mí me daba miedo salir a la calle porque me metieron, o sea, yo me puse a investigar. O sea, yo de tanta información que vi del coronavirus, de todas esas cuestiones, yo me saturé tanto de información que ya me daba terror salir a la calle porque o sea, era como sentir que yo salía a la calle y ya estaba el virus ahí, me iba a contagiar y me iba a morir y iba a hacer morir a mi familia. El miedo no se puede subestimar. Pero ¿cuál es el antídoto del miedo? La confianza. Lo que nosotros llamamos en la congregación la fe. Mire lo que dice la palabra. Jesús les dijo, no tengan miedo. Chistoso, ¿no? Porque si yo estoy con miedo y a mí me dicen no tenga miedo, a mí me da más miedo. O sea, es como cuando una persona está molesta. No se ponga bravo. ¡Ja! Ay, eso es como decirle, eso es como haberle echado la abuelita a la persona. O cuando la persona está estresada, ay, no se estrese, relájese. Ya ahí se empieza un problema, ¿no? Pero esto era diferente, porque no lo estaba diciendo un simple hombre, como hablábamos en Jeremías. Lo dijo Jesús, no tengan miedo, no tengan miedo. El ser humano está diseñado para tener miedo, ¿sabía eso? Porque el miedo es una señal de alerta, de peligro. Si algo no está bien, el cerebro dice, uy, cuidado con eso, miedo, empieza a mandar la señal de una, miedo, de una, lo empieza a mandar. Pero el Señor dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Y lo más curioso de todo esto es que después les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Porque el Señor, o sea, y miren que el Señor no dijo en ningún momento, oigan, miren, yo soy Jesús, aquí estoy, todo está bien, no. Él no tenía necesidad de decir quién era para que la gente reconociera su voz. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer la voz de Dios? En vos confío. ¿En qué voz? En la voz de Cristo. Pero ¿cuál es la voz de Cristo? Porque ellos conocían la voz de Jesús. ¿Ustedes saben por qué conocían la voz de Jesús? Porque Jesús duró 3 años viviendo con ellos. Vivía con ellos, dormían juntos, comían juntos, todo el tiempo estaban juntos. Porque en la cultura judía, cuando un rabí, un maestro, tenía discípulos, ellos se tenían que ir a vivir con el rabí. Vivían todo el tiempo, lo compartían todo. O sea, ellos todas las experiencias las vivían juntos. Es decir, habían tenido tanto tiempo para conocerse que la voz del maestro era inconfundible. ¿Por qué nosotros a veces tenemos tanto miedo y no llega esa voz que nos dice no tengas miedo? Porque no estamos viviendo con el maestro. Conocemos al maestro, nos llevamos bien con el maestro, somos amigos del maestro. Somos los mejores amigos del Señor, pero no vivimos con Él, no dormimos con Él, no comemos con Él. A mí una cosa que me confronta mucho es que a veces yo olvido dar gracias cuando como. Básicamente estoy como, o sea, doy por hecho la comida y no doy gracias y como y ya. Y a veces el Señor me confronta y me dice, no estoy cenando contigo, no estoy comiendo contigo. Y a veces así se siente el Señor. Imagínese usted estar sentado a la mesa con alguien y nunca hablarle, no decirle nada. Sería incómodo, ¿no? Es incómodo porque yo digo, no hay nadie ahí. Es como cuando uno está comiendo con alguien y uno está así. Es como si no existiera esa persona. Y eso muchas veces nos pasa con el Señor. No solamente comiendo,
cuando vamos caminando, cuando estamos en el celular. Yo creo que cuando estamos con el celular es el momento en que más ignoramos al Señor, a menos de que estemos viendo una prédica o algo así. Pero uno está tan absorbido por eso que uno está en modo automático, modo automático. ¿Qué les dijo el Señor? No tengan miedo. Y uno de estos hombres le dijo, lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti y camino sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, sí, ven. En otras traducciones dice, ven. O sea, lo único que hizo el Señor fue decir una palabra. Y por esa simple palabra, ese Señor se mandó al agua y en contra de todas las leyes de la física, se mandó a caminar sobre el agua. ¿El tipo está loco? O sea, imagínense. O sea, no le bastaba, o sea, este hombre tenía tanta confianza en la voz de Jesús que hizo una locura. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado a hacer locuras? Y no lo hacemos por miedo, por temor, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que este tipo de cosas son la mayor locura que puede hacer un ser humano. Lanzarse a las aguas, meterse a un horno de fuego, meterse a un foso de leones. Pero ¿saben cuál es la mayor locura que espera Dios que hagamos con la voz de Él, con la autorización de Él, con el permiso de Él? Que sanemos nuestra vida, que seamos libres. Lo más difícil, el milagro más difícil que yo pueda ver es ver a una persona convertida. Porque el ser convertido al final depende de uno. El Señor nos da convicción de pecado, pero yo sí hay que decidir arrepentirme. Porque la palabra dice, el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanza misericordia. O sea, yo puedo recibir convicción, yo puedo sentir la presencia de Dios, yo puedo sentir a Dios todos los días, pero si yo no decido cambiar, no lo hago. Dios no nos obliga a cambiar. Nos lleva a situaciones, nos lleva a problemas, pero el Señor jamás nos va a obligar a cambiar. Para mí ese es el milagro más grande. Porque yo digo, bueno, que se abra el mar y que descienda fuego del cielo y todas estas cosas, claro, son cosas sobrenaturales y mucha gente le llamaría la atención ver eso. Pero al final el milagro real es el resultado y es que la gente crea en Dios, que la gente conozca a Jesús. Porque si la gente conoce a Jesús, conoce la voz del Maestro. Y si conoce la voz del Maestro, ya no tienen temor, ya no tienen miedo, ya no hay temor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos miedo por algo? Algo nos aterroriza hacia el futuro o del pasado que pueda volver. Yo creo que todos. O sea, las personas aquí que no tengamos miedo no somos personas. Todos tenemos miedo a algo, a alguien. Todos. Al futuro, a las circunstancias, a lo que me está pasando, a un familiar, a un conocido, a una situación. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? No tengan miedo. Suena sencillo, ¿no? Suena sencillo, o sea, no tengan miedo, listo ya. A veces cuando yo leo este tipo de versículos digo, ¿tan fácil? Pues ya no tengo miedo. ¿No tengo miedo? Ya no tengo miedo, miren, ya estoy bien. Ya no tengo depresión. Ay, como hablaba con una persona hace unos días, me enamoré. Entonces, Señor, ya no quiero estar enamorado. Y entonces el Señor dice, desenamorado. Ay, ya no estoy enamorado. Aleluya, gloria a Dios. Pero no funciona así, ¿cierto? Es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Yo le preguntaba eso al Señor esta semana. ¿Por qué es difícil confiar en la promesa? ¿Por qué es difícil que cuando Él nos diga no tengan miedo, dejar el miedo? ¿Por qué es tan difícil dejar las cosas si Dios nos está diciendo que lo hagamos? Porque no está hablando cualquier persona. ¿Saben por qué? Porque nos cuesta reconocer la voz de Dios. Por eso es que es difícil creer. Por eso es que es difícil obedecer. Por eso es que es difícil caminar en el camino de Jesús. Porque no conocemos la voz de Dios. Y en este contexto en el que vivimos todavía es más difícil, porque escuchamos montones de cosas, de videos, de prédicas, de discursos motivacionales, un montón de cosas. Yo que día estaba asombrado porque ahora cogieron la moda del decreto, ahora todo el mundo decreta.
Y ni siquiera le dicen a Dios ni nada, sino decreto prosperidad, amén. El Señor como, uy, perdón, ¿no? Si quiere póngame fecha y lo cumplo antes de la fecha. Y el ser humano se ha llenado de tanta cosa que la gente ya no sabe ni siquiera en qué cree. Y por eso es que la gente vive en miedo, por eso es que la gente vive en incertidumbre. Y por eso la invitación que yo les hago en esta tarde es: no despeguen su corazón de Jesús. Porque si ustedes lo hacen, en ese momento ustedes van a ser esclavos del miedo. De nada más del miedo. Porque Satanás es padre de toda mentira. Y la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo único que puede vencer el temor de nuestra vida? El verdadero amor. Y el verdadero amor solo lo da Dios. Nosotros podemos amar a las personas, podemos amar una carrera, podemos amar una vocación, lo que sea, pero el único amor verdadero es el amor que nos da Dios. Y yo les hago la invitación: si usted siente miedo, temor, y usted siente que ese sentimiento lo embarga, confíe en el Señor, busque la presencia de Dios y aprenda a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no se escucha, no, me pongo de rodillas un día y ya me pongo a orar y ya escucho la voz de Dios. No, es un conocimiento. Cuando yo conozco a una persona, la persona poco a poco me va ganando confianza y cada día nos hacemos más amigos, cada día tenemos una relación más íntima, más profunda, de más confianza, y voy conociendo a esa persona. Así funciona con el Señor. El Señor, entre más dispongamos nuestro corazón, entre más le abramos nuestro corazón, Él cada día nos habla con más facilidad. ¿Y saben por qué? Porque Él ya sabe. Y Él dice: Él conoce mi voz. Porque el Señor dice: yo para qué le voy a hablar a una persona que no conoce mi voz. ¿Yo para qué le voy a hablar a una persona que no tiene un corazón dispuesto? ¿Para qué? Muchas veces por eso Dios no responde nuestras oraciones, porque Él sabe que no estamos preparados para obedecerlo. Y esa es la realidad. Si usted siente que Dios no le ha contestado una oración, pregúntese eso: ¿será que Él ya me contestó y yo no lo escuché? ¿O será que lo que Él me va a decir yo no estoy dispuesto a obedecerlo? Eso pasa muchas veces. No estamos con un corazón dispuesto, pero queremos la respuesta. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros estamos esperando ya un tipo de respuesta. O sea, nosotros estamos esperando que el Señor nos confirme lo que queremos escuchar. Pero la mayoría de veces lo que nosotros queremos escuchar es contrario a la voluntad de Dios. Entonces la invitación es a vivir con el Señor. Usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere ver lo sobrenatural, usted quiere sentir el fuego de Dios en su vida, usted quiere sentir una relación íntima con Dios y que Dios le habla y que Dios lo usa y cumplir el plan de Dios. Viva con Dios. Y el primer paso para vivir con Dios es abrirle la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra habitación. De lo contrario, Él no va a entrar, porque la palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí. Todo el tiempo está ahí. Él es insistente. Todos los días. Estamos viendo un video en TikTok y Él nos dice: oiga, el devocional. Oiga, y la oración. Eso no crea que es por casualidad. O viene ese pensamiento: oiga, ¿usted por qué no ora? ¿Usted por qué no lee? ¿Qué pierde con leer un versículo? Cuando yo estaba alejado de Dios y que yo creía en todo menos en Dios. Yo tenía un revuelto ahí de creencias. O sea, yo eso es una locura. Siempre llegaba ese pensamiento. Y yo decía, y dentro de mí decía: oiga, sí, pero uno ¿qué pierde? O sea, lo peor que le puede pasar a uno si uno lee la Biblia es creerla. ¿Y qué tiene de malo? Esa es la invitación que les hago. Escuchen la voz de Dios. Obedezcan la voz de Dios. Si ustedes escuchen y obedecen la voz de Dios, no solamente su vida va a cambiar, todo en su entorno va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque por donde pasa Dios, nada se queda igual. Nada. Absolutamente nada. Eso sí se los prometo. Dios cuando va a algún lugar pone todo patas arriba, cambia todo. Todo, absolutamente todo. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y
que mediten esto. No tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. No lo está diciendo el predicador, lo está diciendo el Señor Jesús. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Cuando usted siente que está en ese momento donde está saturado, donde está confundido, donde está amargado, donde está triste, recuerde estas palabras. No tengan miedo. No sean esclavos del temor.